Hola a todos, primer martes de agosto que comenzamos juntos y compartimos en esta tarde con un tema que me encanta, un tema que me emociona, me da mucha alegría compartirlo con ustedes. Caminos más altos. Te invito a que juntos leamos Isaías 55, versículos 8 y 9. Y ahí dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje hace un paralelo entre los caminos más altos y los pensamientos más altos de Dios. El martes pasado, en la historia de la liberación de Pedro de la cárcel, vimos cómo un ángel irrumpe con una luz resplandeciente y a través de esa irrupción suceden lo que nosotros podemos llamar como un milagro. ¿Qué sucedió? Se abrieron las puertas de la cárcel, se cayeron las cadenas, nadie, digamos, del entorno pudo reaccionar, todo sucedió de una manera sobrenatural, ¿verdad? Bueno, eso que nosotros llamamos milagro, en realidad es una manifestación de niveles más altos de información, de sabiduría. A ver, hay ciertas cosas que la física nos puede ayudar a entender un poco. No soy experta, pero trataré de guiarte un poquitito en eso. A ver, ¿cuántos kilómetros puede haber de acá a Mar del Plata? ¿400, 500 kilómetros, supongamos? Bueno, supongamos en auto, ¿cuánto podés tardar? ¿4 o 5 horas de viaje si no vas demasiado rápido? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si ese mismo trayecto lo haces en avión? ¿Serán 20 minutos? ¿Sí? Ahora, ¿qué cambió? Mira, vamos a tratar de entenderlo de esta manera. A ver, supongamos que esta sería la distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata, ¿verdad? Bueno, si yo voy en auto, seguramente, no sé, dijimos, qué sé yo, ponele que tardamos 4 o 5 horas. ¿Por qué? Porque va a depender de la velocidad a la que vaya. Ahora, si voy en avión, mira, ¿cómo se reduce el tiempo? La distancia es lo mismo, pero el tiempo se reduce. ¿Por qué? Porque acá hay otra velocidad. Ahora, la tecnología y la información que yo necesité para ir en auto no es la misma que para ir en avión, ¿verdad? Tampoco puedo ponerle al avión la misma nafta que le pongo al auto. ¿Por qué? Porque la energía que necesita el avión necesita una calidad de combustible muy superior, mucho más destilado. No puedo ponerle la nafta que usaría en el auto, ¿no? Entonces, a mayor capacidad de información, más se acelera y más rápido se hace todo. Entonces, hay mayor frecuencia, pero también hay más energía. La energía que utiliza el avión, por supuesto que no es comparable con la energía que va a utilizar un auto. Y por supuesto que el combustible que utiliza también es de una energía mucho, mucho más alta. Bueno, te hago otro ejemplo. Supongamos que, no sé, en el año 1400 a personas originarias acá en América, vos le hubieras dicho que se podía recorrer, darle la vuelta al mundo en un par de horas, ¿no? En unas horas o llegar al otro continente en un par de horas. ¿Qué te hubieran dicho? Y que era un milagro. ¿Qué cambió entre esa época y esta? La información que tenemos. Bueno, lo mismo sucede en las dimensiones espirituales. Cuanta más información de sabiduría tenemos, más rápido, más se acelera, mayor frecuencia y más energía hay. Por eso dice la palabra que nadie puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque es tan alta la energía que hay que es imposible permanecer vivo, desapareceríamos, ¿verdad?
Bueno, de hecho, en la aparición, por ejemplo, cuando Jesús resucitó, el ángel cuando se aparece, dice que los soldados caen hacia atrás. ¿Por qué? Porque es la manifestación de una energía mucho más grande. Imagínate como si fuese, qué sé yo, un jet que utilizaríamos. Llega un momento, ponele que en vez de un avión, en vez de un auto, utilizáramos, no sé, un jet supersónico. ¿Cuánto tardaríamos de acá a Mar del Plata, no? Va a llegar un momento que ese tiempo se reduce a cero. Esa es la dimensión espiritual. Es tan alta la aceleración, tan alta, la información es tan concentrada, por decirlo de alguna manera. Eso lo entendemos rápidamente ahora cuando vemos en los pendrive tan pequeñitos, la cantidad de información que contienen. Bueno, ahí hay muchísima energía concentrada, ¿sí? Entonces, cuanto más alto es nuestro nivel de información, de sabiduría, más energía se mueve, y lo que yo necesito es adecuar esa información para que yo pueda tener esa experiencia. O sea, la información está, lo que pasa es que nosotros estamos en otros niveles, no manejamos esa información que en este caso manejaban los ángeles o estos seres sobrenaturales o Jesús mismo, cuando vemos alguna manifestación del poder de Dios y nosotros le llamamos milagro. En realidad, lo que maneja es un nivel de información mucho más alta. Sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Ahí está la sabiduría. Ahora, si yo te dijera, ¿no? Ok, yo me compré un avión. ¿Puedo ir a Mar del Plata con el avión? Pongámosle. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me hace falta saber cómo manejarlo. Entonces digo, ok, listo, me consigo un manual. Listo, tengo un manual, vení conmigo que yo te llevo. Vamos a leer el manual y yo te llevo. ¿Sería eso posible? De ninguna manera, creo que nadie de ustedes me acompañaría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no alcanza con que yo tenga el avión, con que yo tenga el manual, sino que además yo necesito tener un entrenamiento, una habilidad en manejar la información. No alcanza con que yo tenga el manual, tengo que tener la habilidad de saber manejar esa información y un entrenamiento para que se desarrolle esa habilidad. Y entonces sí, voy a poder decirte, mira, soy piloto de avión, tengo el avión, sé manejarlo, te invito, te llevo, ¿verdad? Cambia, ¿verdad? Sería otra cosa. Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo acá en esta tierra. Estamos aprendiendo a usar diferentes niveles de información gracias a lo que estamos enfrentando en nuestras vidas diarias. De tanto entrar en conflicto, de luchar contra los demás, de sufrir, de hacerle resistencia a todo, ahí vamos descubriendo que eso nos lleva a sufrir, a desesperarnos, a querer cambiar a nuestro entorno y querer adaptar que los demás sean como nosotros queremos que sean porque nos parece que tenemos la razón. Y todos pasamos por ese aprendizaje y ahí es cuando nosotros descubrimos nuestra ignorancia. Y una vez que nos damos cuenta a través de lo que sufrimos, del nivel de nuestra ignorancia, ahí comenzamos a tomar la decisión de decir, ya no quiero más esto, no quiero sufrir más de esta manera, quiero dejar eso atrás. Ahí es cuando nos podemos deshacer del sufrimiento. Pero, ¿alcanza con eso? No. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros, es como que nos hemos comprado el manual del avión, ¿sí? Yo tengo la verdad, ¿sí? La Biblia, la palabra, esa es la guía, esa es la verdad, es el manual. Pero si yo el manual, no me alcanza con usar el manual, necesito entrenarme en tener, la práctica de usarlo, para entonces sí voy a poder manejar esa información. Yo no, por tener el manual, no tengo todavía los pensamientos de Dios, no estoy en los caminos más altos. Por eso hay cosas
que me cuestan muchísimo. Sigo sufriendo, resistiendo, luchando, tratando de cambiar a los demás. Hay una diferencia importante en este punto. ¿Por qué? Porque ya tengo una parte, tengo el manual. Lo que me falta es la otra parte del camino, que es el entrenamiento. Entonces, tengo que tener la información y tengo que tener el entrenamiento para saber utilizar esa información. Ahora, el manual, la verdad, no puede enseñarse. Ay, vos me vas a decir, no, ¿cómo que no puede enseñarse? Entonces, ¿cómo hacemos? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo transmitir el conocimiento, pero si la persona no lo experimenta, es como si yo le recitara el manual del avión a alguien de memoria. Le digo, bueno, se enciende así, se prende así. ¿Con eso ya sabe? ¿Con eso ya le enseñé? ¿Ya puede manejar un avión? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace falta que cada uno tenga que reconocer y experimentar ese manual, esa verdad. De esa manera, entonces, para que nosotros lleguemos a informaciones más altas que están ya disponibles en el reino de Dios para nosotros, porque junto con Cristo dice que nos dio todas las riquezas del reino, entonces esa información alta, donde suceden cosas sobrenaturales, donde se maneja una información que nosotros no podemos entender porque estamos en estados de ignorancia. Si yo quiero acceder a eso, necesito la información y necesito el entrenamiento. Ambas cosas son el camino. Y entonces la herramienta o el camino para entrenarme, o sea, yo tengo la información, es como el manual, pero ahora para entrenarme, el camino a través del cual aprendo, ¿sabes cuál es? Es el error. A través del error es donde yo voy a aprender. Y no podemos evitar el error. El error es necesario porque de la única manera que se aprende es justamente a través del error. Pablo decía que la ley, el Adán, el pecado, el error en sí era necesario, y él decía, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es como si fuera nuestra nodriza que nos acompañó para llegar a ese lugar. Gracias a experimentar el error es cuando tenemos la oportunidad para aprender. Nosotros los seres humanos aprendemos así por contraste. O sea, es cuando, como quien dice, nos damos la cabeza contra la pared, cuando nos chocamos con el error, es cuando ahí decíamos, oh, por acá no era, esto no me está saliendo bien, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo aprendo de un error, ya crecí en mi nivel de sabiduría interior. Y ahí ya no vuelvo a cometer ese error y estoy en el camino de la sabiduría. Tengo la información, necesito saber usarla y saber aplicarla y que me dé los resultados. Cuando se produce el error, es una gran oportunidad para darme cuenta que no utilicé bien la información, el manual. Es como que, como si vos manejaras en una computadora y metés mal los dedos. Bueno, la computadora puede tener toda la información, pero si vos no sabés manejarla, por muchísima información que tenga y por muy alta sabiduría y tecnología que tenga, no te va a ser útil. De la misma manera nos sucede a nosotros. La información, la verdad, es una tecnología superior, pero nosotros no sabemos manejarla, no sabemos utilizarla. Por eso necesitamos el error. Ahora, nosotros tenemos una mala interpretación del error. ¿Cuál es el problema que tenemos con nuestro error o con el error de los demás? Es que justamente tenemos una interpretación desde nuestra cultura que no la podemos soportar, ¿no? El error no lo aceptamos. Entonces tratamos de disfrazarlo, de esconderlo, de negarlo, de justificarlo, de disimularlo, ¿sí? Entonces ese error nos lleva siempre a la culpa. Y esa culpa, ya sea que nos culpamos nosotros o culpamos a otros, esa culpa nos vuelve a ser prisioneros. No hay libertad.
¿sí? Porque interpretamos mal el error. En lugar de aprovecharlo para aprender, en lugar de decir, ay, qué bueno que me di cuenta que por acá no era, no, utilizamos la culpa y ahí es cuando nuevamente, acordate de lo que vimos el martes pasado, Herodes y sus soldados nos tienen prisioneros, pero aprendimos el martes pasado ni encerrados ni dormidos, acordate, ¿sí? Entonces aprovechemos el error es el camino a través del cual estamos aprendiendo. Si yo aprovecho el error y me dejo entrenar por el amor, va a suceder algo maravilloso. Jesús decía, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, si el error lo llevo, me dejo entrenar por el amor, a través del amor, ese error me va a traer un descanso, una libertad y decir, qué bueno, esto, y qué bien, me lo saqué de encima, no, esto no lo necesito más. Va a haber un descanso, va a ser algo liviano cuando a través del error me dejo enseñar por el amor. Ya entonces ya no vuelvo a cometer ese error. ¿Por qué? Porque yo creía que sabía. ¿Te acordás de Job? Job era una persona que creía que espiritualmente tenía un conocimiento alto, pero después de haber perdido todo y de haber pasado una situación durísima, aprendió algo. Él le llega a reconocer a Dios y le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, se le abrió un panorama a Job, aprendiendo de la situación que le tocó pasar. Fue una situación humana durísima la que le tocó pasar, pero le sirvió. ¿Por qué? Porque ese error, esa dificultad, esa situación, esa circunstancia, la llevó a través del amor para una mayor información y encontrar una revelación mayor de la grandeza de Dios. Qué extraordinario cuando sucede eso en nuestras vidas y tenemos nosotros nuestro mayor enemigo, nuestro ego, para eso, ¿no? Nuestro ego, nuestro Adán, es ignorante, ¿sí? Y en su ignorancia, ¿cómo es? Él se resiste, es muy vulnerable, es muy ofendible, ¿sí? No se deja enseñar, no se deja corregir, se altera. Todo lo de afuera es muy susceptible, ¿sí? Nuestro ego, nuestro Adán, depende totalmente del afuera para su paz y para su felicidad. Entonces, ese nos lleva a los niveles bajos. Cuando yo me estoy manejando con los pensamientos del ego de Adán, son pensamientos de vergüenza, de culpa, de miedo, de tristeza, de rabia, de odio, de miedo, entonces estoy en el nivel tortuga. O sea, en vez de ir en auto, estoy yendo en carreta, en tortuga. O sea, voy en frecuencias muy bajas, ¿sí? No son los caminos altos que Dios tiene para nosotros. Cada vez entonces que yo use mi Adán y mi ego, ¿qué me va a pasar? Voy a tener resultados de desarmonía, desagradables, de insatisfacción. ¿Por qué? Porque no estoy usando la sabiduría, ¿sí? Estoy en el error. Ahora, cuando yo hago desde la verdad, me manejo desde la verdad, desde la sabiduría, voy a tener resultados satisfactorios, voy a tener buenos resultados. Entonces, sería aprovechable que nos preguntáramos en nuestra vida, cuando algo no nos está funcionando, darnos cuenta que en esa área estamos actuando en ignorancia. A ver, yo tengo que observar mis resultados. ¿Cómo son mis resultados? ¿Cómo me funcionan, por ejemplo, mis relaciones? ¿Cómo está funcionando mi economía? ¿Cómo está funcionando mi salud? ¿Cómo está funcionando mi capacidad de adaptarme a los medios en los cuales yo me muevo? ¡Ojo! No con el ego, no con la culpa, porque entonces voy a ser prisionero y voy a estar en niveles muy bajos, no en niveles altos. Yo entonces
si yo utilizo este chequeo de los resultados, voy a poder aprovechar el camino. ¿Por qué? El camino es algo que yo necesito transitarlo, ¿sí? Y tengo que ir aprendiendo en ese camino para llegar a caminos más altos. Ahora, todo lo que yo ya aprendí me resulta fácil. Y cuando algo te resulta fácil, es rápido, ¿no? Los tiempos se aceleran. Voy a poder tener un resultado satisfactorio, voluntario, y lo voy a poder repetir a voluntad. ¿Por qué? Porque ya aprendí. No solamente tengo la información, sino además sé cómo usarla para que me dé buenos resultados. Entonces, ahí sí la cosa se hace totalmente fácil. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama sabiduría. Ignorancia es cuando tengo resultados insatisfactorios, involuntarios en mi vida y no sé cómo suceden, ¿sí? Bueno, esa es la ignorancia. Lo que yo ya aprendí, ya me resulta fácil, se acelera la frecuencia, son pensamientos altos y se acelera hasta que el tiempo es cero. Acordate que dijimos, la distancia es la misma, pero la frecuencia se acelera, la velocidad se acelera y en el espíritu el tiempo llega a ser cero. Eso es la dimensión espiritual. No hay más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en caminos altos. Ahí se aceleró de tal manera que el tiempo es cero. Sería maravilloso explicar esto de por qué Dios puede estar en todas partes, porque no hay tiempo en la dimensión espiritual. O sea, si yo me moviera a la velocidad que se mueve la Tierra, ¿sí? Que creo que son a la velocidad de giro sobre su eje es alrededor de 1000, en algún lado lo había anotado, 1600 kilómetros por hora, ¿no? Si yo me moviera junto con la Tierra, voy a estar siempre, por ejemplo, en amanecer, voy a poder permanecer siempre en un mismo lugar, ¿sí? Porque tiene que ver con las velocidades. Entonces, Dios puede estar en todos lados al mismo tiempo porque no existe el tiempo todo se reduce, o sea, hay una frecuencia, niveles tan altos que nosotros no nos entra a la cabeza semejante sabiduría, ¿no? Es impresionante, pero qué lindo que sea, podamos ir aprendiendo de a poquito lo que Isaías nos quiere decir cuando dice que sus pensamientos son más altos y que son sus caminos más altos que nuestros caminos. Entonces, en la dimensión del espíritu, Jesús decía, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el camino se hace fácil. En Mateo 11:30, Jesús nos dice eso. En el mismo pasaje donde nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, dice, porque mi yugo es ligero, mi carga es fácil. O sea, todo lo que yo ya aprendí va fácil y ahí se acelera el tiempo. Ahí vamos a frecuencias altas. En esas frecuencias altas, la sabiduría que nos llega es rápido, ¿sí? Ahí resuelvo con claridad. Ahí el poder que se maneja es totalmente de otro nivel. Ahora, nosotros tenemos que enrolarnos, como decía Pablo en 1 Corintios 13. Él daba una serie de instrucciones, pero de repente dice, pero yo les enseño un camino más excelente. Y nos comienza a hablar del camino del amor. Habla en 1 Corintios 13 del camino del amor. Él lo menciona como un camino. Y sí, esa es la gran verdad. Nosotros estamos, o sea, todo lo que sucede y todo lo que existe en este mundo siempre tiene un gran y un profundo propósito de amor del Padre. Nosotros, por nuestra ignorancia, de la única manera que aprendemos es, como quien dice, chocándonos con lo opuesto. O sea, cuando aprendo a valorar y a tener paz, cuando estoy en un medio que está lleno de violencia, ante la ausencia de algo, descubro
el opuesto, ¿verdad? De esa manera, por contraste, nosotros vamos haciendo ese aprendizaje. Pero el propósito de amor del Padre es que sus hijos crezcan hasta la estatura de Cristo, que todos se desarrollen, se enfrenten los problemas de la vida para aprender de los problemas y así adquirir la sabiduría del amor. Hasta que todos podamos experimentar esas dimensiones, ese camino alto, ese camino más excelente que nos dice Pablo. Yo les muestro un camino más excelente. Ese camino es un camino ligero, liviano. Ese es un camino donde las cosas se aceleran, donde el tiempo se hace cero y donde la sabiduría es infinitamente, ahí tenemos una carga de energía, de sabiduría, de información impresionante. Todo eso está disponible para nosotros. Solo es necesario, acordate, dos cosas: tener la información y dejarnos entrenar por el amor. Qué lindo desafío que tenemos para nuestra vida. El Padre dispuso este planeta para nosotros y estamos en este camino para aprender a que el amor sea el camino para nosotros, porque solo entonces vamos a estar en los caminos altos del Padre y vamos a tener los pensamientos altos. Los pensamientos contrarios son pensamientos densos, bajos, que nos sacan la energía. Pero cuando nosotros nos unimos a los pensamientos de Dios, el camino se hace liviano, se hace ligero y nosotros disfrutamos de esos niveles que el Padre preparó para nosotros, porque esa es la estatura de Cristo, para que todos lleguemos a ese nivel y a ese crecimiento. Te invito a que en esta semana te dejes entrenar por el amor y que no des lugar a que el error sea un obstáculo. Aproveches para dejarte enseñar por el amor del Padre. Esta es la invitación y yo sé que ya lo estás teniendo como una experiencia en tu vida porque los resultados se notan y se notan en los testimonios que estamos compartiendo. Disfrútalos y cada día ese camino se va a hacer más excelente en nosotros. Te espero el martes que viene. Buena semana.